Eh, el día de hoy vamos a comenzar ya con lo que se refiere al proceso ACS. Sin embargo, quisiera pues comenzar también con una pequeña revisión de los trabajos. Estuve revisando desde ayer unos cuantos. Aún no están calificados, pero sí quería que ustedes me indiquen un par de cosas, ¿no? Primero, cómo están trabajando ya en los grupos eh, y segundo, pues justamente con la consulta que hicieron, ¿no? Entonces, yo voy a seleccionar a 3 grupos que me presenten la tarea el día de hoy, antes de comenzar, ¿sí? Nada más para unas pequeñas revisiones que por ahí vi. Entonces, vamos a ver. ¿Me va a ayudar, por favor, el grupo del señor Kevin Vinuesa? Ya ingeniero. Ya está habilitado para que puedan compartir, ¿no? Inge, ¿el PDF o en Word? El PDF está bien. Sí, se puede ver ahí, ingeniero. Ya. Explíquenme, por favor. Bueno, primero nosotros encontramos las 5 herramientas que sirven como un controlador de versiones, que son GitHub, Monoton, GNU, Mercurial y Apache Subversion. En cambio, en las características y funcionalidades de GitHub, nos dice que tiene una arquitectura de red distribuida, lo que quiere decir que todos los miembros o colaboradores del proyecto van a poder hacer cambios sin necesidad de pedirle, como por decir al host, permiso para realizar los cambios. Dice que también nos contaba que los repositorios Git se almacenan en la nube. Entonces, es ahí cuando todos los colaboradores pueden conectarse remotamente entre ellos. También
tenía las funcionalidades para hacer fork y solicitar pull, lo que quiere decir que puede ser subir cambios o bajar cambios que van a desarrollar. ¿Le bajas? Uy. Ya, en cambio, en cuanto al precio, decía que, bueno, nos dan a conocer que hay una versión gratuita y una versión pagada. Asimismo, la versión pagada hay individual o para organizaciones grandes. Las individuales son de 3 o a más colaboradores que pagan mensualmente $7. En cambio, para las empresas, pagan $21 por usuario, lo que ya les viene como adicional. Se despliega la arquitectura en los servidores de Azure, Google Cloud, que son plataformas donde podemos trabajar con metodologías como puede ser Scrum, Kanban y entre otros. La cantidad de... Una cosita, perdón que les interrumpa. Suban la parte de características. ¿Se acuerdan que yo les había indicado, ¿no? Que les di un ejemplo de lo que era un ACS y de las características que tenía, ¿no? En este caso, ustedes me están haciendo mención únicamente de lo que son las controles de versiones. ¿Dónde está? Control de versión, ¿sí? Justamente control de versión, ¿no? Pero no me están diciendo, por ejemplo, cómo gestionan los cambios, cómo pues va a manejar todo lo que se refiere a los gestores de configuración del software. Porque en este caso, una única parte es la control de versiones, que se refiere, en su mayoría se maneja lo que es el código, ¿no? Pero pues aquí también es importante ver justamente los gestores de configuración que existen. Por eso les había dado yo un par de ejemplos de cómo eran Puppet o cómo era el otro, que se me fue el nombre, CF Engine. Por ahí también hay otros como Ansible, o a su vez, por ejemplo, aquí en GitHub, bueno, sería en GitLab que ya me permite hacer, ¿no? Entonces, por eso justamente era, yo les di al último de la clase que se fijen bien sobre lo que van a consultar. En este caso únicamente han visto la parte de, de control de versiones, pero también pues debe haber la parte de control de cambios, ¿sí? Eso más que todo. Justamente por eso quería pues, revisarles ya más o menos con lo que estaba viendo. Sí, por eso también les daba palabras claves de cómo ir buscando, porque estos serían solo una parte dentro de la configuración del software, que es el control de versiones, pero también pues me debe permitir revisar o gestionar los cambios, o me debe permitir realizar las auditorías, ¿no? Okay. Eso es. Vamos con otro grupo, ¿ya? Vamos con el grupo de señor Giancarlo Jativa. Sí, que buenas tardes. Buenas tardes. No sé si vaya a compartir mi compañero o le comparto yo. Ya le veo. Cualquiera de los dos. Para el grupo anterior. En esas se puede hacer como las gestiones de configuración, pero pues se debe revisar qué complementos o qué plugin se deberían usar en este caso. Porque pues si directamente están buscando como control de versiones van a hacer una única tarea. Pero como les digo, se las puede o esas mismas herramientas se las puede utilizar como gestores de configuración, pero haciendo uso pues de los plugins que se necesiten o pues buscando otras herramientas, ¿no? Hay herramientas que son, por decirlo así, individuales para
para manejar información específica. Porque, por ejemplo, también hablábamos no únicamente de la gestión del código, de los controles de versiones, sino también, por ejemplo, de los diagramas de clase, de los diagramas de flujo, de los requisitos que se van a ir, eh, de los requisitos que vamos a ir documentando, también de los cambios que se van solicitando, de la asignación de las tareas, ¿no? Todo eso viene ahí. No sé si se puede ver ahí, Inge. Sí. Ya. Y a nosotros las 5 herramientas que consultamos para la administración de la configuración del software fue AccuRed, Plastic SSM, Perforce, Track y Fossil. La primera herramienta se dice que cuenta con las siguientes funcionalidades, que puede darnos stream desarrollo paralelo, historial privada del desarrollador, un paquete de cambio, desarrollo distribuido y funciones automáticas de código. Ya el precio se dice que es un tipo de software propietario, que se dice que la cuenta de protección de los derechos de propiedad son privados. Ya la cantidad de proyectos se dice que no cuenta con una limitación para realizar proyectos. Se puede trabajar sin ningún inconveniente según lo que se necesita. Ya, y quienes trabajan con la herramienta, se dice que generalmente es utilizada entre los equipos de trabajo, de desarrollo de software, donde se puede incluir controles para mantener los cambios de una manera segura y realizar una demostración. Ya, Plastic SSM es una herramienta que cuenta con soporte de branching, ramas inteligentes, explorador de ramas, árbol de revisiones, y en el precio se dice que cuenta con una versión gratuita y una prueba gratis, y cuenta con una membresía de $6.95 al mes para aumentar funcionalidades en la herramienta. Ya, la cantidad de proyectos se dice que cuenta con ciertas limitaciones, que se habla de la versión gratuita y de paga, pero no limita la cantidad de proyectos a realizarse. Ya, en esta herramienta, en su mayoría es utilizada por grupos de desarrollo que buscan obtener un desarrollo paralelo. Ya, a continuación mi compañero le va a hablar de las 3 herramientas que faltan. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. También consultamos la herramienta que se denomina Perforce, la cual por lo general viene con las siguientes funcionalidades, que se incluye, por ejemplo, una historia completa de los ficheros los cuales se han realizado. De igual manera, cuenta con históricos de las ramificaciones de manera gráfica, un soporte para los ficheros, la compresión de los mismos y la aplicación. Esta aplicación cuenta con una versión gratis y versiones de paga, la cual cuenta con diferentes características, las cuales se van incluyendo. Bájale nomás. Sí, bájale justamente porque, perdón que ya les interrumpa aquí, justamente por ejemplo estas dos, lo que es track y lo que es fósil, justamente tienen ya la parte de adicional, ¿no? En este caso track, pues la parte de enlazar información entre base de datos, que ya vendría a ser pues esas relaciones que tenía o que iban a existir entre tanto el código fuente como los requisitos, como los diagramas, ¿no? Para pues justamente controlar qué dependencias existen por si se va a realizar algún cambio, ¿no? Y también, por ejemplo, Fossil, pues justamente aquí nos indica una documentación de tipo wiki, que aquí pues lo que nos va a indicar justamente es qué cambios se van a realizar, a quiénes o quiénes están trabajando sobre esos cambios dentro de esta misma herramienta, ¿no? También pues aquí debe haber la parte, sí, el control de las versiones que van a existir, ¿sí? Justamente. Únicamente aquí como, como aclaratoria en la parte que mencionan sobre quiénes trabajan con ello, pues se refiere a qué empresas, ¿no? Cuando ustedes buscan una empresa, les va a salir qué empresas han contratado estos servicios o qué empresas están actualmente trabajando, ¿no?
Esto en cuestión de quienes utilizan sería la herramienta, ¿no? Esa aclaración nada más. ¿Sí? No es tanto aquí porque obviamente vamos a saber que son manejados por todos quienes están inmersos en el desarrollo del software. ¿Sí? Esa aclaración nada más. Vamos con otro grupo. Ya, Inge, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, muchachos. Bien, vamos con el grupo del señor Alexis Martínez. Sí, que ya bueno. Ya dije que sí se puede. Sí. Mm, mm, mm. Bueno, nosotros consultamos la aplicación del SolarWinds, que las características que tiene son que proporciona un monitor de configuración del servidor para detectar cambios de la configuración no autorizada en sus servidores y aplicaciones. Le ayudará a establecer una línea de base de configuración de aplicación y servidores en Windows y Linux. Mejora la visibilidad y la responsabilidad del equipo y reduce el tiempo de resolución de problemas. También que la solución es para múltiples proyectos, fácil de entender y ofrece licencias accesibles. El monitor de configuración del servicio de SolarWinds proporciona alertas e informa sobre las desviaciones de línea en bases en tiempo real. También que puede rastrear cambios en el servidor y en la aplicación. Y también tiene características para detectar las diferencias entre las configuraciones. Entre otros. Este es un software, pero tiene una funcionalidad de 30 días que es gratis. Entre los precios que tiene para equipo, tiene un costo de $19 al mes. De negocio tiene $39 al mes. El modo profesional tiene uno de $69 al mes. Y el que es empresarial tiene un costo de $89 al mes. Los que trabajan con esta herramienta serían que son los desarrolladores, evaluadores, ingenieros de construcción y administradores de sistemas. También tenemos la herramienta SF Engine, que de las características son que proporciona 2 listas de correo, Help Engine y Dev Engine. Ya. Vamos a las otras que tienen. También tenemos de que es Bamboo,
También está el Check HDR Configuration Tool. y también está el SAL Stack. Ya, sí, justamente. Igual, la misma observación, lo que son las herramientas están bien, ¿no? La observación nada más aquí que cuando se refiere a quienes utilizan, pues en este caso, a qué empresas están utilizando estas herramientas, ¿no? Justamente cuando ustedes estaban, o si ingresaron, o al ingresar a cada una de las páginas de estas herramientas, pues ahí encontraban justamente quienes las utilizan. Sí está Realmente ahí, están. Inge. En las que de bambú sí están escritas que cuáles son las empresas que están utilizando. Sí, porque como ya veo ahí que está. Ahí, por ahí, ahí más abajito. Aquí está. Ah, ya. Sí, porque en la anterior, en la primera que En me la de presentaron. Chef y en la última también sí están escritas, Inge. Ya, a ver, vamos a verla nuevamente. Justamente como revisé ya las primeras, me salía eso de que no daban claro. Bueno, de ahí sí estaría bien. Perfecto. Bien. Bien, eso era, muchachos, más o menos para indicarles, ¿no? La diferencia o lo que estaban encontrando, y por eso yo les daba unos ejemplos de cuáles son las herramientas de ACS, en este caso que existen. Ya vimos aquí, pues, justamente que hay que diferenciar de las que son de control de versión a las herramientas ACS que nos permiten la configuración total, la gestión de configuración del software, ¿no? Básicamente, pues muchas de las veces no hay esta conjunción del control de versiones, ¿no? Pero lo que es el ACS se extiende más allá y lo que busca pues es gestionar todo lo que se refiere a la construcción del sistema, a la gestión de los cambios que existen, a las dependencias que existen entre los diferentes elementos, para llevarlo pues de una manera óptima al desarrollo. ¿Sí? Vamos a ver el día de hoy con justamente un tema que está enfocado al proceso de la configuración del software, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Nada más me confirman si es que se observa correctamente, por favor. Sí, Inge. Sí, Inge. Bien. Vamos a ver, como les dije, ya el tema de lo que son del proceso ACS o del proceso de administración de la configuración del software. Dentro de este proceso, pues existen una serie de fases que se dan dentro del mismo, ¿no? Está identificado, pues, perdonen aquí, son 5 fases. En este caso, pues se ha saltado una de las fases de aquí. Es la identificación de los procesos en la configuración del software, la control de versiones, los controles de cambio, la auditoría de configuración y el reporte de estado, ¿no? Pero vamos a ver cómo, pues, gráficamente estamos o vamos a manejar este proceso. Bien. Básicamente, pues, el proceso lo que nos dice es lo siguiente. Aquí se van a definir tareas con objetivos, ¿no? Los objetivos es el de identificar todos los ítems que definen la configuración del software, ¿sí? Tanto código fuente como diagramas de todo tipo de diagramas, todo lo que son los requisitos, ¿sí? Todo eso se va a ir incluido aquí. Se va a identificar para, pues, como habíamos visto, establecer las líneas base y, pues, establecer los diferentes ítems que van a existir dentro de este repositorio, lo que hemos visto anteriormente del repositorio CEROS. Nos va también, pues, permitir administrar los cambios a uno o más de los ítems que tenemos. Nos va a facilitar la construcción de diferentes versiones de la aplicación y,
pues como estamos llevando todo esto de alguna forma, de una manera correcta, al identificar y al administrar los cambios, esto nos va a garantizar que el software tenga una buena calidad y pues que conforme pase el tiempo, conforme se realicen cambios, podemos llevarlo de una buena manera estos cambios, ¿no? Bien, en este caso yo anteriormente les había dicho que esto no debe ser un trabajo pesado para quienes están netamente produciendo toda la documentación o produciendo el código, ¿no? Entonces, esto no debe ser, este proceso no debe ser burocrático o pesado, ¿no? Pero sí se va a caracterizar en la forma en que permita al equipo de software desarrollar respuestas a unas preguntas, ¿no? Primero, pues, ¿cómo se va a identificar o cómo va a identificar al equipo de software a todos los elementos dentro de la configuración del software? ¿Cómo se va a gestionar o organizar las versiones que se vayan a desarrollar? Y pues a la documentación también que viene de la mano, de manera que nos permita que el cambio se acomode eficientemente, ¿sí? Todas estas son preguntas que se van haciendo dentro del equipo, pues, y justamente es lo que busca solventar el proceso ACS, ¿no? Otras preguntas también que se hacen es cómo se va a controlar la organización, en este caso en cambios que se realicen antes y después de que el software se libere. ¿Quién tiene la responsabilidad de aprobar y clasificar los cambios? En este caso habíamos visto anteriormente en un escenario ACS que había un gerente de cambios, pero pues aquí ya vamos a ver que no solamente tiene él esa responsabilidad, sino que recae también sobre otras personas. Y también pues cómo se va a garantizar que los cambios se realizan de manera adecuada, pues esto se lo realiza pues a través de la realización de pruebas o también de auditorías para verificar que se han hecho los cambios, ¿no? Y finalmente una última pregunta nos va a decir que qué mecanismo se usa para enterar a otros acerca de los cambios que se realizaron. Y pues todo esto viene ligado al proceso ACS, ¿no? El proceso ACS, lo que se sigue dentro de cada una de las fases, va a poder responder estas preguntas. Bien, con lo que vimos, pues con estas preguntas existen 5 tareas que se realizan, como ya les mencioné al principio, y vienen dadas por, desde el centro tenemos todos los ítems de configuración del software, ¿sí? Pero pues para hacer los cambios que se requieran van a tener que pasar por cada una de las fases que se encuentran aquí, ¿no? Es la identificación, el control de los cambios, el control de versiones, la auditoría de la configuración, el reporte y los reportes, ¿no? Pero en cada una de estas fases se realizan tareas específicas. Sin embargo, no necesariamente pues van a tener que pasar un ítem de configuración por todas estas fases. Todo dependerá de lo que se vaya a realizar. Por ejemplo, un ICS que ya esté identificado podría pasarse la fase de control de cambio si es que no va a hacerse un cambio, sino solo va directamente a realizarse alguna auditoría de la configuración o pues a revisar las versiones que tiene, ¿no? Entonces, en este caso se podría pasar de alguna de las capas, ¿no? Pero sí que se ocupan pues todas estas capas o todas estas fases tienen unas tareas específicas que se realizan aquí, ¿no? Vamos a comenzar con la primera que viene dada por la identificación de la configuración de la gestión de la configuración, ¿no? Y pues aquí hay dos formas de verlo, ¿no? Primero vamos a ver una identificación de objetos en la gestión de la configuración o simplemente una identificación de la configuración. ¿Por qué les digo dos formas? Porque hay esta primera que lo que vamos a hacer es ver a cada uno de los ítems como objetos, ¿no? Dentro como objetos, ¿no?
dentro de la gestión de la configuración. En este caso, pues, nos dice que para controlar y administrar los ítems de configuración, a cada uno de estos ítems, o a cada uno de estos ítems se los va a nombrar por separado y luego se los va a organizar usando un enfoque orientado a objetos, ¿no? Y pues aquí van a haber dos tipos de objetos. Van a haber objetos básicos y objetos agregados, ¿sí? Por un lado, tenemos a los objetos básicos, que básicamente son unidades de información que pues se van creando durante cada una de las fases del ciclo de desarrollo, ¿no? Sean en las fases de análisis, de diseño, de código, de prueba, por nombrar algunas. En este caso, un ejemplo de estos objetos básicos puede ser una sección de una especificación de requerimientos, o una parte de un modelo de diseño, una parte de código fuente, o una suite de casos de prueba, ¿no? Son partes u objetos básicos, ¿no? ¿Sí? Y en cambio tenemos los objetos agregados, que en cambio, pues aquí nos dice que son colecciones de objetos básicos y de otros objetos agregados. Por ejemplo, ya vendrían a ser todo lo que está relacionado con un objeto de diseños, de especificación de diseños, porque pues va a tener varias cosas dentro, ¿no? Va a tener ya una interfaz, de pronto ya va a tener alguna sección de código, va a tener pues los requisitos que se hayan solicitado para esa especificación de diseño. Y en este caso, pues, como estamos hablando de objetos, ya se va a una parte un poco más técnica y nos dice que se les va a ver como una lista nominada, identificando a cada uno de los elementos que contiene, que bueno, va a ser una lista nominada de punteros que van a especificar los objetos agregados, como los modelos de datos y los modelos de arquitectura, los objetos básicos, como les decía, diagramas de clase, diagramas UML o componentes, ¿no? Todos ya son, pues, objetos más complejos, objetos que están formados de otros objetos. Y pues cada uno de estos objetos va a tener, como les decíamos, o como les decía, una identificación, ¿no? En este caso son características, van a tener un nombre, que pues básicamente aquí, como estamos tratándolos como objetos, va a ser una cadena de caracteres que identifica al objeto, ¿no? Va a ser único. Una descripción. Aquí pues ya se enlistan los ítems de datos que van a identificar este ICS. Luego también va a tener una lista de recursos que están relacionadas. Que están relacionados. Perdón, también. Aquí está un poquito mal. Esta es una sola. Ya. Y también una versión de release. El release es ya cuando se libera el software, ¿no? Esta primera identificación es un poco compleja, ¿no? Porque ya nos habla un poco más técnica, de una forma técnica de cómo vamos a identificar a cada uno de los objetos, ya sean básicos u objetos agregados. Pero existe también otra forma de identificar estos objetos estos ítems. En esta primera, pues nos referíamos como identificación de objetos. En esta segunda, pues nos vamos a ver como la identificación de la configuración. En este caso, está en esta fase, en esta tarea dentro del proceso ACS, se van a identificar a los elementos que van a ser controlados, ¿no? Dentro de la gestión de configuración. Aquí pues ya se les va a establecer los esquemas para la identificación de los elementos y sus versiones. ¿Sí? Bien. Luego de esto pues vamos a tener también que dentro de esta identificación de la configuración, dentro de esta fase existen tareas a realizar. La primera pues sería identificar a los productos o los ítems, ¿no? Que se van a mantener bajo la gestión de configuración. Luego, pues se les asigna unos identificadores únicos para cada elemento de configuración y las propiedades como autor, como tipo de documento, qué fichero, qué extensión de fichero, quién está a cargo,
entre otras cosas, ¿no? Este es un poquito más, podríamos decirle, no tan técnico como en el anterior, pero pues sí tiene sus similitudes, como el nombre o la identificación, la versión que maneja, entre otras cosas, ¿no? Y pues aquí también se define la estructura de almacenamiento dentro del repositorio, ¿sí? Luego, pues otras tareas que se llevan dentro de la identificación de la configuración es el que se va a definir un nivel de control de acceso, ¿sí? En este caso, este nivel de control de acceso, justamente, pues, valga la redundancia, para controlar los accesos a los diferentes, o a la infraestructura de almacenamiento de la gestión de configuración. Aquí también pues se van a seleccionar qué herramientas se van a usar para la gestión de la configuración y también se va a especificar cuándo se va a incluir cada elemento bajo gestión de configuración, ¿no? Es decir, que esto de la identificación se da en todas las fases del ciclo de vida y pues aquí vamos a ir ya identificando estos ítems, ¿sí? Bien. Y ya para terminar, unas últimas tareas que tiene esta identificación de la configuración son la de obtener la autorización para incluir documentos dentro de nuestro repositorio, incluirlos en la línea de referencia. También nos va a permitir aplicar procedimientos para incluir los productos bajo gestión de configuración. Y también la parte más importante, la de documentar los elementos que se han incluido bajo esta gestión, ¿no? Pues como vemos, parecería que esto es bastante burocrático, pero en la práctica se lo debe llevar a cabo, como decíamos antes, no hacer las tareas tan pesadas, pero sí que se requieren para, pues justamente gestionar todos los cambios. Y este proceso de identificar cada uno de los ítems que van a estar dentro de la gestión de configuraciones es bastante importante, ¿no? Para poder identificarlos, valga la redundancia. ¿Sí? Bien. También otra tarea bastante importante viene relacionada con los cambios. En este caso, habíamos visto en la anterior clase que hacíamos uso de lo que son los formularios de petición de cambios y justamente aquí se va a especificar quiénes solicitan los cambios, cómo se notifican los cambios, cómo se va a evaluar el impacto de los cambios, ¿no? Aquí viendo las relaciones que existen entre los diferentes elementos o ítems de configuración, quién va a evaluar estos impactos, quién o quiénes van a ser los que acepten o rechazan los cambios y quiénes van a ser los que modifican los distintos productos, ¿sí? Aquí en este caso, pues, con esta identificación también nos permite, pues, delimitar o indicar quiénes hacen estas tareas, ¿no? En este caso, ya sea de que se deba asignar a una persona o un grupo de desarrolladores realizar algún cambio, o por la parte también de aceptación o rechazo de cambios, no va a recaer únicamente en este caso la responsabilidad en una persona, sino que aquí ya se toman en cuenta tanto a los usuarios, tanto a los desarrolladores, a gestores, a administradores de bases de datos, entre otras personas, ¿no? Bien. Luego tenemos lo siguiente. Cuando ya vamos a seleccionar qué elementos vamos a poner bajo gestión de la configuración, debemos tener, en cambio, unos criterios para seleccionarlos, ¿no? En este caso, ¿qué productos de trabajo van a ser utilizados por dos o más grupos? ¿Sí? O los productos de trabajo que pueden cambiar con el tiempo debido a que existan cambios en los requisitos o pues que se den también errores, ¿no? Porque a la final siempre, pues por ahí siempre va a existir algún error que pueda aparecer ya cuando se está ejecutando nuestra aplicación, ¿no? Y pues van a ser los usuarios quienes los encuentren y los van a reportar. También
los productos que van a depender de otros, ¿sí? Justamente como les decía, cuando existen dependencias entre los distintos ítems de configuración, ya sea el código fuente, ya sean requisitos, ya sean diagramas de clase, diagramas de bases de datos, ¿no? Siempre hay que ver qué dependencia existe entre los diferentes ítems. Justamente pues para que si existe un cambio, podamos saber qué cambios van a tener que realizarse en los otros ítems. Y también a los productos de trabajo que sean críticos para el proyecto, ¿no? Esto pues ya se va definiendo o se les va dando estos criterios, ¿no? Bien. Como les había indicado también en la clase anterior, habíamos visto pues una imagen en donde nos indicaba los diferentes elementos o ítems dentro de la configuración. Y pues estos elementos van a variar dependiendo del proyecto. Pueden incluir lo que son los planes de proyecto, planes de calidad, de gestión de configuración, de gestión de riesgos, o también pueden contener especificaciones de requisitos, los documentos de diseño, incluido del diagrama de base de datos que estemos usando o que vayamos a usar, el código fuente, los datos de prueba y casos de prueba, los planes de instalación o de mantenimiento que vayamos a tener y también los documentos de manual de usuario, ¿sí? Todo esto se tiene en cuenta dentro de lo que es en esta primera fase. Bien. Y justamente es lo que les decía, viene relacionado con esta imagen. ¿Sí? Aquí teníamos los diferentes ítems o elementos dentro de la configuración del software. Como les decía yo anteriormente, no era únicamente tomando en cuenta la parte del código, el código fuente, sino que también pues tenemos por aquí documentación de especificaciones de requerimientos, los manuales de usuario, tenemos también el proyecto, por ahí tenemos todo lo que son diagramas, todo lo que son reglas de negocio que vaya a existir. Todo eso se incluye, pero pues también, como les decía, todo esto depende del proyecto, porque no todos van a tener toda esta información. Solo que aquí se indica más o menos qué es lo que tiene un proyecto. Como objeto básico, de que sí o sí, pues tiene un código fuente. Por ahí ya los otros son opcionales y ya dependerá también de cómo sea la organización en la empresa de desarrollo para que tengan unos u otros elementos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos a ver cómo se maneja esta identificación. Bien. Sea cual sea el control de documentación que vayamos a tener, vamos a ver una guía para un sistema de numeración de documentos. Y pues aquí vamos a tener lo que se va a ir tomando en cuenta, ¿no? Va a existir un identificador único del proyecto, un identificador del elemento de configuración, un número del nivel de revisión y un código del atributo, como pues alguno de los atributos, podríamos decir, los que van a tener estos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una referencia de un documento, ¿no? Aquí justamente nos tiene marcado pues esta referencia de este documento y aquí vamos a ver pues que esta primera parte corresponde a la identificación del proyecto, ¿sí? Pues aquí es opcional si se utiliza la identificación de la empresa de software y también lo que sí se debe añadir es el identificador del proyecto. Aquí pues también ya se indica qué elemento va a ser.
como les decía, vuelvo y hago hincapié en esto, no es únicamente el código fuente, lo que se va a almacenar en un repositorio ACS, sino van a ser otro tipo de documentos, otro tipo de información, ¿sí? Pueden ser listados de código fuente, las documentaciones de prueba, los manuales de usuario, las especificaciones de requisitos, entre otras, ¿no? Y pues aquí las revisiones que se vayan haciendo también. Y pues aquí este es un atributo adicional que nos indica el último, que nos dice que es un código de atributo definido por el desarrollador de software para reflejar cierta información acerca del elemento de configuración, ¿no? Esto pues puede ser que no se lo utilice o que se lo utilice justamente ya se tenga una política pues para hacer este tipo de identificadores, ¿no? Y pues, por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo de cómo serían estas referencias de documentos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí el nombre de la empresa, qué proyecto es, de qué documento se trata, la fecha, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo diferentes formas de manejar estos documentos. Bien, todo esto lo que acabamos de ver corresponde a lo que es la identificación de la configuración. Ahora, dentro de lo que es, siguiendo el proceso ACS, tenemos luego lo que es el proceso el control de cambios. Antes de pasar a esta siguiente parte, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta primera parte, sobre esta primera fase del proceso ACS. Bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver ahora lo que es los controles de cambios, ¿sí? Aquí pues ya nos vamos a la siguiente fase que nos hablaba ya, o que lo que trata es ya justamente de controlar los que van a realizar dentro del software, ¿no? Y en este caso nos dice que es un mecanismo para evaluar y aprobar los cambios hechos a elementos de la configuración del software durante su ciclo de vida, ¿sí? Como habíamos hablado antes, el ACS o la administración de configuración del software se da durante todo el ciclo de vida del mismo, ¿no? Puede que se dé en las fases iniciales, en las intermedias o en las finales, o ya cuando está funcionando el sistema y pues estaría en la fase de mantenimiento. Y en este caso, pues terminaría esta administración de configuración cuando se deje de utilizar el sistema. Es ahí cuando ya terminamos con esta gestión de configuración. Básicamente aquí en esta gestión o en este control de cambios, lo que se va a tratar es lo siguiente. Va a haber tres tipos de control, ¿no? Un control individual o informal. Este se da antes de aprobarse un nuevo elemento. Luego un control de gestión, que este ya es un poco más organizado y pues va a conducir a la aprobación de un nuevo elemento. Y el control formal, que es el que ya habíamos visto anteriormente, que se da cuando pues ya se necesita pues realizar o se realizan las peticiones de cambio con algún documento en específico, ¿sí? Con una solicitud de cambios, por ejemplo. Pero vamos a ver a cada uno de ellos, ¿sí? El primero es el control individual o informal. En este caso, este tipo de control se lo da antes de establecer una línea, un ítem de configuración de referencia o una línea de base, ¿no? Entonces, justamente aquí nos dice que se va a mantener un registro informal de las revisiones. Todos estos registros no se van a poner en el documento. Y justamente este control de cambios, este tipo de control de cambios aparece en las etapas más importantes del desarrollo, ¿no? Que es inicialmente cuando empezamos ya a construir todo lo que se refiere al sistema
código fuente, los diagramas, requisitos, esquemas de bases de datos, ¿no? Y pues aquí se dan cambios frecuentemente porque como aún no existe una línea base, puede solicitarse estos cambios conforme vayan surgiendo. Se van a documentar o se va a llevar un registro de los mismos, pero pues no se los va a incluir en un elemento final, ¿no? Luego tenemos otro tipo de control de cambio, que es el control de gestión. Este tipo de control de cambio ya implica un procedimiento de revisión y aprobación, ¿sí? Para que se puedan llevar a cabo estos cambios. Como en el control individual, aquí, en este control de gestión, va a ocurrir durante todo el desarrollo, ¿no? Pero ya es usado después de que ya se ha aprobado algún elemento de configuración. Aquí ya van a existir menos cambios porque se debe pues, solicitar ya de manera formal los cambios a realizar, ¿no? Ya no es como en el anterior que pues antes de que exista una línea base pues podíamos pedir o solicitar cambios de manera informal. En este caso ya nos va a solicitar algo más formal y por ende van a existir menos, ¿no? Eso básicamente sería este segundo tipo de control de cambio, que es el control de gestión. Y tenemos ya el último, que es el control de cambios formal. Este se diferencia del segundo control de cambios, que era el cambio de gestión, porque este ya se da únicamente en la fase de mantenimiento del ciclo de vida del software, ¿sí? En este caso, pues ya se da cuando ya tenemos algo funcional y ya se ha lanzado a producción. En este caso ya se está trabajando sobre este sistema, sobre este software, pero puede darse que se necesitan realizar cambios, ya sea por nuevas funcionalidades o ya sea por errores que se encuentren, ¿sí? En este caso, pues para gestionar los cambios que van a existir dentro de, en este tipo de control de cambios, aparece lo que se conoce como el comité de control de cambios, ¿sí? Este comité de control de cambios es un grupo de, pues, de personas que están inmersas en el producto de software que se ha desarrollado. Pueden ser usuarios, pueden ser desarrolladores, pueden ser los gestores de bases de datos, pueden ser los grupos que intervienen de una u otra forma en la aplicación, ¿no? Y pues este grupo o este comité de control de cambios son quienes van a aprobar las modificaciones que se vayan a realizar. Como habíamos o como les acababa de indicar, los cambios que pueden darse, pues pueden darse por nuevas funcionalidades que se requieren en el sistema o la otra opción era pues por errores, por bugs que existan, ¿sí? En este caso, aquí se va a establecer un mecanismo de arreglo rápido llamado Quick Fix. Este Quick Fix no lo que busca es justamente, o lo que se utiliza comúnmente es pues para tratar los problemas que existen por ahí por algún error propio de la aplicación. Y nos dice que este cambio Quick Fix no debe usarse para involucrar otros niveles de control de cambios, pero sí para proporcionar significados temporales para la modificación rápida de una configuración de software, ¿no? Esto pues se utiliza nada más en situaciones de emergencia, esos cambios rápidos, ¿no? Que pueden darse, ya sea por algún error que exista y pues que implique la producción de información incorrecta o el no funcionamiento de la aplicación, ¿sí? Estos vendrían a ser los tres tipos de controles de cambio. No sé si existe alguna duda de esta parte. Inge, ¿todos estos controles se realizan solo en la fase de mantenimiento? No, como les indicaba, hay estos tres tipos de controles, ¿no? Este control de cambios formal es el que ya se utiliza o se hace únicamente en la fase de mantenimiento. Los dos anteriores, el control de cambios, el control individual, este en cambio se hace en las primeras fases o durante todo el ciclo
Por ejemplo, cuando recién ya empezamos a desarrollar y no hay todavía una línea base, no hay algo ya funcional dentro de nuestro sistema, pues por ahí pueden pedirnos, se me ocurre, un rediseño de la interfaz o una añadidura de campos en la base de datos o alguna funcionalidad extra, ¿no? Esto se hace pues antes de tener ya una línea base, antes de tener algo funcional. Si recordamos lo que era una línea base, pues ya decíamos que es algo que ya está sujeto a los controles de configuración. En este caso, este tipo de control se aplicaría cuando aún no tenemos esa base. Es decir, cuando recién hemos empezado a escribir el código, cuando recién estamos pues desarrollando, ¿sí? Como aún no tenemos algo que sea funcional, pues aquí vamos a irle metiendo esos cambios que existen. Este es el primer tipo de control. Viene el otro, que ya es cuando ya tenemos alguna parte funcional, por decir una base, en la cual ya podemos trabajar, en la cual ya se considera algo aceptable del software. Aquí, en cambio, ya entra la control de gestión, que ya es un proceso formal, pero que está igual en todos los ciclos de vida, ¿no? O sea, que estemos en el análisis, en el diseño, o en la codificación, en las pruebas, se aplica en todos estos, en todas estas fases del desarrollo. Y ya la tercera, perdón, antes de continuar, y aquí ya es lo que se utiliza la parte formal. Ya se necesitan los formularios para las solicitudes de cambio, ¿sí? Aquí ya se utiliza. Y ahora sí, con lo que es el control de cambios formal, ¿sí? En este sí ya se aplica netamente cuando ya hemos liberado el software y pues se necesita hacer algún cambio, alguna mejora o algún error detectado, ¿no? Por experiencia les digo, por ejemplo, hay errores que se van encontrando una vez que se liberó el sistema, ya se lo puso en funcionamiento, ya lo está utilizando el usuario. Ahí es cuando por ahí se encuentran errores que durante el desarrollo no se pudo identificar. Y por ejemplo, les voy a enseñar, por ejemplo, un error de un sistema que yo manejo. Actualmente ya fue arreglado, porque yo también hice una solicitud de arreglo, ¿no? En este caso, el error era el siguiente. Ya les indico. Bien, me confirman si se observa. No se ve, profe. Solo se ven las diapositivas, profe. Ya, ahorita Ya, ¿ahí se ve? Sí, profe. Ya. Este es un sistema que yo manejo aquí. Este sistema ya es algo funcional, algo que ya está trabajando hace muchísimo tiempo. Pero, pues, yo justamente detecté este problemita que les voy a indicar ahora mismo, correspondiente a un error de código, ¿no? Por ejemplo, este es pues estoy en un módulo de facturación, ¿sí? Bien, básicamente yo aquí manejo unidades, manejo las cantidades, manejo los precios, ¿sí? Pero el problema viene dado a que en las unidades, si ya manejan bases de datos, los códigos pues a veces se requiere que no sean tan largos. Y es justamente estos códigos que tengo yo aquí ingresados, pues me sirven como equivalencias. Déjenme ver si puedo mostrarles un segundo. Perdón. Ya les vuelvo a compartir, ¿de acuerdo?
Ya. Aquí es lo que yo les digo, ¿no? Tengo pues ciertos productos que manejan equivalencias o manejan distintas unidades. Por ejemplo, tengo un producto que me dice, a ver, yo manejo un precio por cientos y un precio por docenas. En este caso, pues cuando yo elijo uno de ellos, pues me cambia la equivalencia a lo que va a salirme del sistema y va a cambiar también el precio. ¿Cuál es el problema aquí? Que no está contemplado, no sé si se fijaron anteriormente, que ahí únicamente utilizo 3 dígitos para referirme a un ítem. Por ejemplo, bueno, aquí no tengo equivalencias. Voy a buscar otro, ¿no? Que yo sé que tiene. Sí, aquí tengo un ítem que sí tiene equivalencias, que sí maneja unidades. Vamos a ver. Sí, aquí tiene, si ven las unidades que se manejan, pero el problema es que cuando yo me voy acá, a la parte de facturación, la aplicación pues me está buscando el código, ¿no? Si yo pongo solo 3 dígitos, pues me va a decir que ese artículo no posee equivalencias, ¿sí? ¿Cuál es el error que produce aquí? Que si yo pongo más de 3 dígitos, pues todos los artículos están perdón, todas las unidades tienen solo 3 dígitos. Si yo pongo uno más y yo le doy clic, se queda pensando y como se salió de ese rango, que eran únicamente 3, me sale, bueno, no me sale un error, simplemente me cierra la aplicación. Y supongamos que yo estaba realizando una factura, se me pierden los. Entonces, por ejemplo, un cambio, un quick fix que se debería realizar y que, bueno, ya fue realizado porque pues me producía problemas a la hora de facturar, ¿sí? En este caso se entendería aquí que ya el sistema está funcionando, ya fue liberado, pero pues aquí me empezó a dar estos problemitas que no habían sido detectados antes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta parte? Bien. Vamos a ver cómo es el flujo de un proceso de cambio, ¿sí? Vamos a ver 2 imágenes. Me confirman que se observa nada más, ¿sí? Sí se ve. Sí. Ya. Básicamente aquí pues todo comienza, espero que se observe bien desde aquí arribita, desde el reconocimiento de algún cambio a realizar. Entonces pues se realiza una petición de cambio formal por parte del usuario. Aquí se evalúa si se va a realizar o no. Se genera un reporte de si se va a dar paso al cambio o no. Y en este caso, de darse, ¿no? Que pues se rechace este cambio, se va a informar al usuario. O, caso contrario, pues entra como una orden de cambio, ¿sí? Una vez que entra como una orden de cambio, se les asigna ya sea a una persona o a un grupo a que realicen estos cambios. Luego, pues se procede a sacar el ítem de configuración. Se realizan los cambios. Con sacar me refiero a que pues el desarrollador va a hacer una copia pues de estos ítems a su equipo para tenerlos en local y no modificarlos directamente en el repositorio. Entonces él los saca de este repositorio que ya tiene los ítems, las líneas base, realiza los cambios, se revisa los cambios y pues se hace una entrada de ítems. Si ya todo ha ido bien, se establece como una línea de referencia para pruebas, ¿no? Esto tiene que ser probado por otros miembros del grupo. Esto varía de empresa a empresa, puede que exista o también
personal único para realizar las pruebas o pues se realizará por otro miembro dentro del equipo de desarrollo, ¿no? Se realizan las actividades para garantizar la calidad y se promueven los cambios, ¿no? Para que se incluya en la siguiente liberación. Se reconstruyen las versiones adecuadas del software y esta última parte ya viene netamente para auditorías y para incluir y distribuir los cambios, ¿no? En las nuevas versiones. Este es un flujo de proceso de cambio, ¿no? Que pues estaría enfocado más en la parte de la tercera, el tercer tipo de control de cambio, ¿sí? Cuando ya está funcionando. O tenemos otro, un esquema un poco más sencillo, por de alguna forma verlo así, que es el siguiente. En este caso, el cliente es el que va a enviar solicitudes de cambios. Ya va a haber un equipo de soporte de cliente que pues va a comprobar estas solicitudes de cambio, va a validar si son o no factibles. Si no son factibles, pues las rechaza, se las informa al usuario, pero si es que se da el caso, pues se registra, se analiza esa implementación, se analiza también qué costos o beneficios van a existir pues para realizar esos cambios. Hay veces también de que por más que se quiera realizar un cambio, pues va a cambiar totalmente la operativa del sistema y pues esto sea bastante costoso para su realización. Pues bueno, una vez que sí se lo aprueba, pues se pasa a la parte ya de su modificación. Se realizarán las correspondientes pruebas y pues si pasa todas las pruebas, ya se cierra esa solicitud de cambio, se lo integrará o pues se lo irá probando, ¿no? Hasta resolverlo y pues que se pueda cerrar esta solicitud. ¿Sí? Estos son pues dos flujos de proceso, ¿no? Básicamente lo que se hace es verificar si son o no factibles los cambios y si lo son, pues realizar los cambios correspondientes, verificar que se ha cumplido con los cambios solicitados, se realizan pruebas para pues poder cerrar esa solicitud de cambio, ¿no? Y vamos a ver que en este flujo de proceso puede ser por solicitar o para pedir modificaciones por errores, para adaptarse a un entorno. Y en este caso, después de que se han considerado los aspectos técnicos de gestión, se presenta este informe al comité de cambios, comité de control de cambios, que les había mencionado anteriormente, que ellos son quienes van a aprobar o rechazar esta solicitud de cambio, ¿sí? En este caso, pues cada vez que se aprueba un cambio, se le da paso, pues se genera una orden de cambio y justamente aquí se va a describir lo que se va a realizar, las restricciones que se deben respetar para estos cambios y los criterios de revisión y las auditorías a seguir, ¿sí? Como vemos aquí aparece justamente el comité de control de cambios y es justamente de quienes vamos a tratar. Dependiendo pues del tamaño de la empresa o del tamaño de los equipos de desarrollo, estos comités están compuestos por miembros propios de la organización, ¿sí? En grupos pequeños o para proyectos pequeños está formado por representantes de los usuarios, por quienes requieren los cambios y por los desarrolladores. Y para proyectos ya más grandes ya está organizado o puede estar organizado como jerarquías que van a tratar los problemas del sistema, ¿sí? Aquí ya engloban más cosas, ¿no? Ya no solo la parte del sistema en sí, de lo que se está desarrollando, sino también hardware, como serían los servidores que requieran, pues, por algún cambio que requiera añadir más capacidades en el hardware, o pues también puede ser que lo consideren en el software, pues añadir nuevas herramientas, ¿no? Todo eso ya dependerá de la misma empresa y también del tamaño de la misma.
para recalcar aquí también que dentro de este comité del control de cambios, y yo les mencionaba anteriormente que se considera a los usuarios, a los desarrolladores, pero también se considera a otras personas dentro de la organización que pues de alguna forma están implicados en el sistema. Puede darse un sistema específico que tomen al personal de mercadotecnia para ayudarles, o también a otros, ya no desarrolladores, hablando del backend, hablando del código, sino a los administradores de base de datos, a los administradores de la parte de seguridad de la aplicación, ¿sí? Estos serían quienes conformarían estos comités. Y también, o por lo general, estos comités también forman parte del desarrollo del proyecto de software, ¿sí? Están ya inmersos también. Esto, como les digo, ya depende. Puede ser una empresa que netamente tenga un comité de control de cambios, pero sí debe estar, o sí forman por lo general parte estas personas del equipo de desarrollo. Y son ellas también quienes también analizan el impacto de cambios revolucionarios, ¿no? Puede ser que sean cambios bastante bruscos, pues van a tener que analizar si son factibles o no estos cambios, ¿sí? También son los que van a categorizar y dar prioridad a los cambios conforme son pedidos y aprobados. Porque no se maneja únicamente un cambio a la vez, puede que sean varios los cambios que se soliciten y pues aquí se da una prioridad a cuáles son los más importantes y cuáles se los puede dejar pues para el final, ¿no? Aquí ya es una parte también de las metodologías de desarrollo, ¿no? Cómo se manejen, por ejemplo, en Scrum, en los sprints se van haciendo continuamente revisando los cambios que son solicitados y pues también aquí se prioriza qué es lo que se debe hacer primero, ¿no? También son quienes van a intervenir entre conflictos entre disciplinas y organizaciones y van a garantizar que las propiedades de mantenimiento de registro y contabilización se cumplan, ¿sí? Esto vendría a ser algunas otras de las funciones del Comité de Control de Cambios. Bien. No sé si existe alguna pregunta de esta parte. Vamos a quedarnos el día de hoy hasta aquí, hasta el control de cambio. Lo que sigue vendría a ser el control de versiones, que aquí es donde ya vamos a trabajar con las herramientas netamente puede ser con Bitbucket, con GitLab, con GitHub. Ya vamos a definir qué herramientas vamos a usar y ya vamos a hacer prácticas justamente como estamos en grupos de 2 personas y también pues viendo la necesidad podríamos definir grupos de más personas, ¿sí? Para hacer un poco más interesante estas prácticas que vamos a hacer referentes a los controles de versiones, ¿sí? Y ya les sabré indicar cuál misma vamos a hacer o si los vamos a hacer por grupos. Es decir, unas personas utilizarán una herramienta en específico y otras harán uso de otras, ¿no? Aquí veremos también que existen pues varias herramientas, como ya les mencioné anteriormente, y hay unas que tienen una parte gráfica, una interfaz gráfica para visualizar los cambios que se van haciendo, u otros que son únicamente por consola, que tienen una integración propia ya sea con los IDEs de desarrollo que utilicemos o haciendo uso de la consola del CMD, ¿no? Del símbolo de sistema de Windows. ¿Sí? Unas preguntas. ¿Qué IDE están utilizando para desarrollar actualmente? ¿Y qué lenguaje? NetBeans y en Java. Ya. Entonces ya nos enfocaremos pues al uso de NetBeans o de Java, ¿sí?
perdón, de NetBeans, que es lo que vamos a utilizar. Eso por un lado. Por otro lado, muchachos, no sé si alguien se... Permítanme, voy a cerrar esto. Ya. No sé si alguno de ustedes... Vamos a ver una cosa. Permítanme, ya les proyecto, ¿ya? ¿Alguno de ustedes me acaba de escribir de este curso o es de otro curso? Me acaban de preguntar, bueno, de indicar que no han marcado la asistencia. Bien. Bien, les voy a proyectar, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Se observa la pantalla? Sí, profe. Ya. Sí, Les iba a preguntar, ¿alguien se inscribió en este caso en el congreso que va a ser la siguiente semana? Yo sí me voy a inscribir, Inge. Ya, perfecto. En este caso, para quienes se vayan a inscribir, el día que sean las conferencias, pues van a tener permiso justamente para asistir, es decir, no habría problemas en lo que son clases, en lo que son faltas, ¿sí? Vamos a tener, o van a tener justamente permiso en esto. Eso por un lado. Como por otro lado, yo también les había indicado anteriormente que quienes sigan esta conferencia, pues van a tener también un certificado, ¿no? En este caso, el certificado corresponde a uno que les da la universidad, que corresponde a 40 horas de capacitación y que eso les sirve, pues, en el ámbito profesional, ¿no? Como les decía, el costo tiene un costo de $54 para estudiantes si lo pagan a través de tarjeta de crédito o $50 si se hace el pago a través de depósitos o de transferencias, ¿sí? Y más o menos, pues justamente les iba a indicar lo que son o lo que tiene que ver con lo que se va a tratar, alguno de los temas, ¿no? A ver. Ya. Entonces, justamente no tenemos ya los horarios definidos de cómo se va a dar este congreso. Tenemos aquí, pues, por un lado, la parte de seguridad de informática en direccionamiento IPv6, ¿sí? Tenemos también la parte de Deep Learning, de aprendizaje profundo, que viene ligada con el aprendizaje automático, que ya es bastante, o está en auge en estos momentos, ¿no? También pues va a haber una parte de análisis de decisiones
Eso ya es un poco más enfocado en la parte de industrial. Y por último, va a haber una conferencia por Daniel Jerez, por parte de Daniel Jerez, un ex estudiante de aquí de la facultad, que pues nos va a hablar también, o va a tratar de la parte de continuidad de negocio, pues también enfocándola en la parte de seguridad. Pues aquí ya vemos las diferentes ponencias que van a existir en todos los días, ¿no? Eso por parte de la información. Y adicional a ello, pues para quienes se inscriban, me indicarían nada más de quienes se han inscrito, quienes ya han realizado el pago, y pues yo les ayudaría con un punto al final del parcial, en este caso, para quienes pues sigan estas conferencias, ¿sí? ¿Algo más que acotar aquí? Eso nada más, muchachos. ¿Sí? Para quienes se inscriban, por favor, que me indiquen. No sé si están viendo la pantalla en este momento. Mil disculpas, trabajo con dos pantallas y están cambiadas. Bien, ahí sí se ve, ¿no? Entonces aquí vemos justamente todas las exposiciones, todas las conferencias o las ponencias que se van a dar estos días. Y pues para quienes se inscriban tendrían los permisos correspondientes para asistir, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, profe. Ya. Esos muchachos, como les digo, está bastante accesible. Les dan el certificado y también van a ver ya temas referentes, pues, justamente en el ámbito tecnológico que les podría igual servir a futuro, pues, para ya irse enfocando o pensando en qué van a realizar de temas, de tesis, ¿no? Algo importante es que sí ya lo vayan más o menos pensando conforme van avanzando en las clases, para que pues no les coja de golpe cuando lleguen ya a octavo, ¿sí? Ya es importante, o siempre es importante tener ya definido o pensado sobre qué podrían trabajar. No necesariamente ya sería sobre el desarrollo, sino que el desarrollo viene a ser parte de, ¿sí? Porque actualmente ya hay temas o tesis que bastante saturados y que no se dan al paso ya a desarrollar directamente alguna aplicación, sino que debe haber ya un plus, algo adicional que pues puedan ustedes enfocarse. Y pues con esta conferencia pues podría ayudarles para ver también en qué enfocarse, no solo en la parte o en el ámbito del desarrollo, sino también en los ámbitos de seguridad informática, de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, entre otras cosas, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya sea sobre lo que hemos visto en clases o sobre las conferencias que son la siguiente semana. Inge, disculpe, ¿hasta qué días son las matrículas para el congreso? Es hasta este viernes ya tiene que estar cancelado, muchachos, porque ahí se hace una validación y ahí ya les dan los accesos. Mientras que sea, si es que es antes, es mucho mejor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, pues nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. El día viernes ya comenzamos con lo que es control de versiones. Ya les defino bien qué herramienta vamos a utilizar, justamente pues para ya ir haciendo pruebitas, para ya ir viendo cómo funciona, cómo se da el control de versiones netamente para una aplicación. Vamos a ver ya cómo funciona y pues que es bastante importante, ¿no? También tratarla porque cuando ya empiecen a trabajar ya sea de forma individual o de forma grupal, ya en trabajos en equipos de desarrollo, siempre es importante ir pues manejando los cambios que se van haciendo en la parte del código, documentándolos, indicando qué cambios se van haciendo, qué funcionalidades se van añadiendo para no perder el rastro, ¿no? De lo que se ha desarrollado. Muchas veces pasa que postergamos algún desarrollo
y pues cuando regresamos no nos acordamos en qué fase estábamos o en qué parte o qué es lo que habíamos realizado, ¿sí? Entonces, de alguna forma esto nos sirve también como una bitácora para conocer qué es lo que se ha hecho. Si trabajáramos de forma individual, si trabajamos de forma grupal, en equipos, esto sí ya es mucho más necesario, ¿sí? Para poder realizar cambios, fusionarlo el código que tengamos y que no presenten errores, ¿sí? Bien. Hasta aquí nos quedamos, muchachos. Nos veríamos el día viernes. Ya les subo igual las diapositivas, ¿no? Sí, por favor, Inge. Listo, muchachos. Ya, Inge, gracias. Gracias. Hasta luego, muchachos.